Hemos venido predicando desde hace algunas semanas una serie de mensajes sobre la diferencia entre llevar una vida conforme al instinto, a las emociones, a los pensamientos que normalmente nos mueven, y una vida que caminamos por fe. Y lo hemos relacionado con la idea de lo que resulta ser un discípulo de Jesús. Y hemos tratado de mostrar a través de la vida de Simón Pedro lo que tiene que ver con la vida de un discípulo. Y hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado del llamado, hemos hablado del privilegio, hemos hablado del conocimiento personal que necesitamos tener acerca de Dios. Incluso hemos hablado de la autoridad que Dios pone a través de Jesucristo en sus discípulos. Hoy nosotros hablamos de la iglesia como la familia de los discípulos de Cristo. Hoy quiero que hablemos sobre algo que por lo general nos cuesta creer. Y aunque lo decimos, lo repetimos, pero nos cuesta asimilarlo como una realidad en nuestras vidas. Y tiene que ver con esta pregunta: ¿cuál es la fuente de poder de un discípulo? Hace algunos días tratamos de marcar la diferencia entre poder y autoridad. Y sucede que algunas veces, cuando necesitamos tener autoridad, lo que ejercemos es poder. Y algunas veces, cuando necesitamos mostrar poder, creemos que solo se trata de autoridad. ¿Cuál es la fuente de poder de un creyente, de un discípulo, de la iglesia? De eso quiero que hablemos hoy. El mensaje de hoy es Dios en nosotros, la fuente de poder. Si recordamos, en las profecías, el profeta Isaías, incluso cuando leemos algunas cosas en Oseas, encontramos que cuando se profetizó la venida del Cristo, se diría que Dios vendría y habitaría entre nosotros. Si incluso nos vamos mucho más atrás a la figura del tabernáculo, recordamos que el tabernáculo era colocado en un sitio en el desierto y las 12 tribus se colocaban 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 3 hacia el norte y 3 hacia el sur. Porque lo que se deseaba aprender, lo que Dios quería que aprendiera el pueblo al que Él llamó, es que Él quería habitar entre su pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento y se anuncia el nacimiento de Jesús, se dice una expresión muy hermosa. Se dice, Dios con nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan que fue el mensaje, parte del mensaje de los ángeles? Y cuando Juan el Bautista apareció en escena, él dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. De lo que vamos a hablar hoy es de cuando la escena tiene otro cambio. Ahora es cuando Dios viene a habitar no entre nosotros, sino en nosotros. ¿Y saben lo que distingue una alabanza en la cual Dios solamente está entre nosotros, de cuando la alabanza se da cuando Dios está en nosotros? Que es algo muy personal, pero a la vez es compartido. ¿Ven la diferencia? Algunas veces estamos pensando y estamos viviendo como si Dios estuviera entre nosotros, pero se nos olvida que Él quiere estar en nosotros. Y el pasaje que vamos a buscar hoy en el libro de Hechos, el capítulo 2, nos habla de eso. Y le voy a pedir que me acompañen en la lectura. En sus boletines tienen la lectura, pero si usted trajo su Biblia, también la puede utilizar. Y también la tenemos proyectada. De manera que la idea es que todos podamos leer y permitamos que sea la palabra del Señor la que nos hable. Voy a pedirles que me acompañen para que leamos en Hechos capítulo 2 y les voy a pedir que solamente leamos para empezar los versículos del 1 al 4. Cuando esté en su casa yo le animo a que lea no solamente el capítulo 2, lea los capítulos del 1 al 4 y va a encontrar un mensaje extraordinario de todo lo que tuvo que ocurrir para que el pueblo de Dios podamos entender y creer que Dios habita
en nosotros y no solamente entre nosotros. Entonces, leamos Hechos 2, del 1 al 4, me pueden acompañar si lo desean. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Quiero que hablemos un poco, que pensemos un poco en el contexto de lo que estaba ocurriendo. El pasaje comienza diciendo que era el día de Pentecostés, ¿sí? 50 días antes, solamente 50 días antes, Simón, que estaba presente este día de Pentecostés, había estado compartiendo con el Señor la celebración de la Pascua. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordamos todos el pasaje? Fue uno de los momentos más solemnes y más hermosos de Jesús compartiendo entre sus discípulos. Pero al amanecer o antes del amanecer del siguiente día, ese mismo Pedro, 50 días antes, que le había dicho al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo me quedaré contigo hasta el final, había negado al Señor. Lo había negado en la noche, cuando un grupo pequeño de personas estaba alrededor de una fogata, posiblemente tratando de calentarse o de mantenerse iluminados, y Pedro, presa del miedo, dijo: yo no conozco a Jesús. ¿Lo recuerdan? Eso fue apenas 50 días antes. Pero después de eso pasaron 40 días en los cuales el Señor se le apareció a todos los discípulos, y entre ellos estaba Simón Pedro. Y recordamos que una de las primeras conversaciones que tuvo Jesús con Pedro después de la resurrección fue: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús estaba comenzando a enseñarle a su amado discípulo que hay una gran diferencia entre estar cerca de Jesús, entre que Jesús esté entre la gente cercana, y la coexistencia que dentro de mi ser me mueve a relacionarme con Dios. Jesús estaba comenzando a enseñarle eso a Pedro. Y entonces pasaron los otros días, y entre el día de la Pascua y el día de Pentecostés debían ocurrir 49 días. Nosotros lo llamamos 49 días, pero ¿saben cómo lo llaman en la cultura hebrea del tiempo de Jesús y antes de él? Lo llamaban 7 sietes. Ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento la expresión 7 o 7 o 77 aparece, y para ellos tenía un significado muy importante. Tenía que ver con el cumplimiento de los tiempos que Jehová les había mandado, incluso desde las fiestas que estamos estudiando en el libro de Levíticos. Y si usted el miércoles se quiere unir a nosotros, hágalo. Es una gran bendición lo que estamos aprendiendo. Ahora, pasaban 49 días después de la Pascua, y en el día número 50 se celebraba Pentecostés. ¿Y qué se celebraba en Pentecostés? Nada menos que la recolección de los primeros frutos de la siembra. ¿Lo vemos? ¿Lo estamos viendo? Desde la Pascua, que era la conmemoración del rescate de Dios de un pueblo que había estado esclavizado, ahora en Pentecostés lo que se celebraba era la recolección de los primeros frutos de ese pueblo para dedicarlos ¿a quién? A Dios. Y entonces eso nos lleva al momento que acabamos de leer en Hechos capítulo 2. Un Simón que ya había vivido lo que acabamos de mencionar, y era el momento en que la gente culturalmente estaba preparada para recoger los primeros frutos, pero desde el cielo, desde la dimensión espiritual, Dios quería mostrarnos algo muy importante. Hoy se inaugura una nueva cosecha y ustedes son la primera recolección de esa cosecha. Los que estaban allí reunidos, porque el pasaje también nos dice que ellos estaban reunidos en el aposento alto, ¿cierto?
Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder. Y yo no estoy seguro si los discípulos habían entendido de lo que se trataba, pero ellos hicieron algo muy importante que nosotros necesitamos hacer también. Ellos obedecieron y se quedaron. Y entonces, cuando la gente estaba en el campo recogiendo la primera cosecha, que era lo que significaba Pentecostés, para dedicarlos a Dios, desde la dimensión espiritual, Dios envía al Espíritu Santo para también recoger la primera cosecha de lo que iba a ser llamada su iglesia. ¿Cuál iglesia? De la que hablamos el domingo pasado, la iglesia cuyo fundamento es Cristo, la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la que se edifica la iglesia del Señor no es Pedro, no son los apóstoles, es Cristo. Pero ahora ellos van a recibir una autoridad que desde adentro les va a permitir constituirse en ese pueblo del Señor. Entonces, con ese contexto, quiero que estudiemos hoy, que meditemos hoy en tres principios importantes que en el capítulo 2 de Hechos nos van a enseñar para nuestras vidas en este tiempo que nos ha tocado vivir. La vigencia, la importancia de que no solamente sintamos, sino que sepamos que Dios habita en nosotros, y si eso es real, eso debe hacer una gran diferencia. Miren, el mundo está lleno de religiones, pero ¿saben que los templos están quedando vacíos? Permítame decirle un número, que lo he dicho en otras oportunidades. En los Estados Unidos de Norteamérica, según ciertas estadísticas, se dice que cada año cierran 4.500 templos. 4.500. Pero al mismo tiempo se abren 1.500 nuevos grupos como iglesia. Si vemos los números, pareciera que algo está pasando. Bueno, los que estudian estas cosas, las asociaciones, los creyentes, los que están día a día involucrados en esto, una de las razones que nos están diciendo por las cuales esto está ocurriendo es porque en muchas congregaciones se ha perdido el poder que el Espíritu de Dios debería dar a las iglesias. Hay muchas razones, pero esta es una de ellas. Entonces, hoy espero que no solamente veamos un pasaje históricamente importante, simbólicamente impactante, sino que veamos la manera en que esto tiene que ver con mi vida hoy, en lo que está pasando a mi alrededor. De las tres ideas que le quiero compartir, la primera tiene que ver con el poder. Voy a leer nuevamente de forma rápida los tres primeros versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaba, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Fue un poder sobrenatural, inusual, el que se manifestó en ese momento. Ahora, hay algo interesante. ¿De dónde venía ese poder? ¿Y a quién le fue enviado ese poder? No dice que ese poder le llegó a todos, le dice que llegó a los que estaban obedeciendo en el lugar alto. Miren, no quiero irme a temas que tienen que ver con asuntos en los cuales hay diferencias de opiniones entre los que conocen la Escritura, pero podemos decir que lo que estaba ocurriendo en ese momento era nada menos que la inauguración, la premier del ministerio público de la iglesia. Nada menos. En ese momento, lo que había sido la manera de ver a Dios del antiguo pacto quedaba completamente atrás. Porque ahora Dios iba a estar dentro de los que recibían ese poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Jesús lo había dicho, pero recibiréis poder, lo había dicho en el capítulo anterior, cuando venga ese Espíritu, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podríamos detener a decir muchas cosas. Voy a tratar de decir algo muy brevemente del desafío que eso representaba. La comunidad que vivía en Jerusalén, ellos no se la llevaban muy bien todos entre todos.
No. Los de Jerusalén tampoco se la llevaban muy bien con lo del resto de Judea. De hecho, la región de Judea era gobernada por ciertos gobernantes y la región de Galilea era gobernada por otros. Uno era una subprovincia y el otro era un estado vasallo. Y aquí está Jesús diciéndole, les voy a dar un poder tan real que va a hacer que esas enemistades que hay entre ustedes no sean un obstáculo. Ni humanamente ni espiritualmente, porque ya él había prometido que ni siquiera las puertas del Hades podrían sostenerse de pie frente a ese poder y autoridad que ellos iban a recibir. Pero en la mente de los discípulos podemos imaginar lo que significaba ir a compartir con personas con los que ellos no se sentían muy a gusto. Y saben, esto es una primera lección para mí. Para mí resulta muy fácil conversar con personas como yo. Es muy fácil. Pero ¿qué ocurre cuando me consigo con una persona que no solamente es diferente a mí, sino que tiene preferencias y maneras de ver la vida diferente a mí? Es un poco más difícil. ¿Qué es lo que hace posible que yo pueda romper esas barreras? Que el poder de Dios sea una realidad en mí. ¿Sabe por qué algunos de los que estamos aquí hoy nunca guardamos silencio donde estamos? Siempre estamos predicando a Cristo. Y siempre estamos compartiendo lo que Cristo hace en nuestras vidas. Porque nosotros no estamos viviendo una religión, estamos viviendo una realidad. Y no hay forma de que nos podamos quedar callados. Y puede que la persona con la que estamos hablando nos esté mirando de arriba abajo diciendo, él tiene un acento raro, él no es de aquí. ¿Verdad que sí? O podemos pensar, él habla distinto. Yo, de hecho, aunque yo también hablo español, a veces no entiendo de lo que está hablando porque usa palabras raras, ¿verdad? ¿Verdad, Mauricio? Palabras como afanoso o transparente. O el otro día le pregunté a mi amigo Alberto, que estábamos en un estudio bíblico, Alberto, ¿cómo se dice aromatizar en inglés? Y él me miró y dijo, no lo sé. Y entonces a veces ocurre que hasta en detalles como ese puede que la persona que tengamos al frente la veamos como ellos y nosotros. Aquí está un poder que le está siendo dando a los primeros receptores de la presencia de Dios, no entre ellos, sino en ellos, para que todas esas cosas sean vencidas. No era fácil en ese entonces. Y muchas veces no es fácil en nuestro tiempo, pero sabe que en esta hora, mientras nosotros estamos aquí, hay personas en países como China, como el Sudán, como Nigeria, como Ucrania, incluso como en Corea del Norte, que están arriesgando sus vidas por personas que son muy distintos a ellos, que culturalmente le temen o le rechazan. ¿Y sabe por qué ellos los están haciendo? No porque les envíen una fortuna de sueldo. No, mis hermanos, ustedes se sorprenderían de que esas personas viven con los recursos muchas veces limitados. Es porque hay un poder real en ellos que les dice, yo no me puedo quedar callado. Algunos de nosotros no necesitamos ir a Corea del Norte. Tenemos un vecino. Tenemos un compañero de trabajo. Tenemos un sobrino que está distante porque se enojó con la familia. Tenemos un adicto al alcohol, a la codicia, a la violencia. Y si ese poder de Dios en nosotros es real, no nos vamos a quedar callados. Hay una segunda idea que les quiero compartir, que está en este pasaje, en el versículo 4, y tiene que ver con la persona, y esto es muy importante. El versículo 4 nos dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Cuando decimos que ellos fueron llenos de un poder, no estamos hablando de una energía. El Espíritu Santo no es una energía, es una persona. Y esa persona es la expresión de Dios en el creyente, que es el que nos dice, Cristo es real. Hay dos pasajes que tenemos en Juan, y en uno de ellos el Señor le dijo a sus discípulos que el Espíritu que Él iba a enviar era para que les acompañara, y luego les diría sobre ese mismo Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esta persona que envió Dios para que fuera
parte integral para que viviera dentro de los primeros que recibieron este poder para predicar el Evangelio, es el que autentica que la palabra que ellos estaban transmitiendo tenía el mismo poder. Si nosotros pudiéramos hacer una historia así, una genealogía, desde nosotros hasta de dónde nos predicó la primera persona y el que le predicó a esa persona, seguramente podríamos llegar hasta los apóstoles. La autenticidad de ese poder es la persona del Espíritu Santo. Usted no recibe una energía, usted no recibe un poder metafísico. Usted y yo recibimos a una persona que es la expresión de Dios real en nuestras vidas y es quien nos dice: Jesús es el Cristo. El propósito de esa persona cuando dice fueron llenos del Espíritu Santo, no es que usted y yo nos convirtamos en una especie de Avengers o en unos superhéroes, sino que dentro de nosotros llegamos a decir verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando yo lo comparto con otros, la misma autoridad que habló a través de Simón Pedro es la que habla a través de mí y ese es el que convence. Hubo un tiempo donde yo preparaba mis mensajes con mucha dedicación. Todavía lo hago. Pero mi preocupación era que cuando yo predicaba, yo decía: Señor, tengo que predicar de la mejor manera para que la gente que me escucha pueda ser persuadida de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese versículo que dice, Él os convencerá, trajo mucha paz a mi corazón. Cuando yo predico aquí ante ustedes o cuando converso con personas, no es mi trabajo convencer a la persona. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Lo único que yo hago es compartir la palabra que es la que tiene la autoridad y ese Espíritu Santo, que es una persona con la cual yo recibo el poder y la autoridad para hablar de Dios, Él es el que va a sensibilizar a esa persona. Por eso una y otra vez en la Escritura se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No estaba hablando del predicador, estaba hablando de la voz de Dios. ¿Sabe que dentro de usted, si usted es un creyente, el Espíritu Santo está presente? Y si ese Espíritu Santo está presente, cada vez que usted y yo nos salimos del camino, nos va a decir: por aquí no es. Y no vamos a tener paz porque Él nos va a decir: por aquí no es. Pero si usted y yo estamos fuera del camino y no está pasando nada que nos diga que estamos mal, puede ser una evidencia de que lo único que hemos creído es en una religión, pero no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Puede que incluso celebremos Navidad. El año pasado el hermano José Palafox y otros nos estábamos compartiendo sobre este tema y yo les decía: los borrachos se toman de las manos y celebran el nacimiento del niño Jesús. Los codiciosos, los asesinos del planeta celebran la Navidad. Esa es la forma en que lo ven. Pero nosotros, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, es diferente. Porque no es solamente una celebración, es una vida con poder por la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero compartirles una tercera idea. Hemos hablado de el poder, hemos hablado de la persona, pero quiero que ahora hablemos sobre el propósito y les voy a pedir que me vuelvan a acompañar al capítulo 2 de Hechos. Quiero que por favor me acompañen a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Dice: porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eran las 9 de la mañana. Habían pasado 50 días después de la Pascua. Y a las 9 de la mañana, cuando ocurrió aquello, pasó algo extraordinario. Había descendientes de la comunidad judía que estaban en Jerusalén, y para ellos un judío no solamente era el que había nacido en el territorio de ellos, sino el que era descendiente de alguien de esa región, aunque estuviese en otra parte. Y cuando los discípulos comenzaron a hablar en diferentes grupos, cada uno le escuchaba en el dialecto con que hablaba en la región donde había nacido. Ellos eran vistos como judíos, porque eran hijos o nietos de judíos, pero habían nacido en otro territorio. ¿Verdad que es interesante eso? Esa es la razón por la que podemos entender que aunque Moisés y Josué nacieron en Egipto, ellos llegaron a ser considerados hijos de Israel por su descendencia, no por el lugar donde nacieron. Y por cierto, esto es una gran lección para nosotros sobre la cual no voy a hablar hoy. Lo que hace la distinción es nuestra procedencia más que el lugar donde nacimos. Qué interesante eso, ¿verdad? Espiritualmente, aquí también se nos habla de eso. Y cuando eso comenzó a ocurrir, algunos que no entendían nada de lo que estaba pasando, ¿saben lo que dijeron? Lo que posiblemente hubiera dicho yo. Estos los que están es borrachos. ¿Por qué? Porque yo no entiendo. ¿Y sabe que así a veces nos ve el mundo a nosotros? Pablo escribió y dijo que el hombre que no es espiritual no puede entender las cosas espirituales. A las 9 de la mañana ellos pensaban que esta gente estaba borracho porque lo que estaba ocurriendo era algo extraordinario. Miren, ellos no estaban hablando en lenguas extrañas. Ellos estaban hablando lo que sabían hablar, pero cada grupo le entendía en su propia lengua. Eso sí que es un milagro. Eso es poder. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era que se cumpliera cuando Jesús le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito era: entiendan que esto es mundial. El Dios que quiere habitar en ustedes ahora ha convertido la nación en un pueblo. ¿Ven la diferencia? Dios está buscando un pueblo. La nación de Dios está conformada por todos aquellos que hemos recibido esa palabra y por el poder del Espíritu Santo somos transformados. Pero hay una cosa interesante. Cuando Pedro está hablando, como ellos pensaban que estaba borracho, ahora Pedro a las 9 de la mañana está hablando en público. ¿Se acuerdan que cuando fue de noche él tuvo miedo? Había un grupo muy pequeño de personas y él se asustó. Pero ahora ese mismo Simón Pedro tiene el valor frente a una gran multitud de levantarse y hacer lo que ahora el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo le facultó para hacer. Ponerse de pie y hablarle a todos y decir: yo no solamente estuve con él, no solamente creo todo lo que él dijo, yo ahora predico lo que él es y lo que él hizo. Y ese era el primer propósito. Se estaba cumpliendo la profecía. Acabo de leer un pasaje donde Simón Pedro cita al profeta Joel. Ustedes lo pueden leer después en su casa en el capítulo 2, donde se promete que cuando se cumpliera la venida de esa manera de Dios para habitar en su pueblo, ocurrirían esas cosas. Ahora, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos leído ese pasaje y nos han dicho que eso se refiere al final del tiempo? Siempre nos han dicho que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tiene que ver con el final de los tiempos. Pedro está diciendo aquí que eso se estaba cumpliendo ese día. Porque el poder de Dios y la persona de Dios en nosotros no es para predecir el futuro, es para enseñarnos a enfrentar el presente, caminando conforme a Dios. Creo que una de las cosas que le ha hecho mucho daño a los creyentes, a la iglesia, a los discípulos del Señor, es que a veces recibimos predicadores que se mantienen prediciendo el futuro y toman pasajes como estos hablando del futuro. ¿Saben que hubo una persona muy importante que en 1844 que en los 1800 profetizó que en 1844 Jesús iba a regresar?
Y uno de los pasajes que utilizó para predecirlo fue este. Y sacó unas cuentas matemáticas tomando cifras simbólicas como cifras reales. Y pasó 1844 y mucha gente había vendido sus cosas, estaba listo para irse y no llegó. Entonces él escribió luego, no, yo me equivoqué, no fue en 1844, va a ser en 1848. Y la gente esperó 4 años más y no ocurrió. Y pudiéramos dar muchos ejemplos más de personas, sobre todo de predicadores, que puede que estén bien intencionados, pero no han entendido que el propósito del derramamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas no es para satisfacer nuestra curiosidad, sino llenar nuestra necesidad. ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hace un momento cantamos una alabanza que decía, hay una fuente en mí. Esa fuente no es una energía, no es una religión, es una persona. Es el Espíritu Santo de Dios en mí. Y si usted tiene ese Espíritu Santo en usted, usted tiene una fuente de poder que depende de usted hasta donde lo quiera utilizar. Leí que una persona fue a una planta nuclear y comenzó a preguntar cómo era que producían la energía, el poder de esas. Y alguien le dijo, hay cosas que usted no puede saber, pero déjeme decir algo, nosotros no producimos ningún poder. Lo que hemos aprendido es a liberar el poder que hay en los elementos naturales. ¿No es interesante eso? Ahora, algunos usan esos poderes para destruir, pero los mismos que lo fabrican para las bombas nucleares, hay otros que lo utilizan para la medicina nuclear que salvan vidas. Hay un poder que Dios ha puesto en nosotros de una manera espiritual. Es la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Estoy permitiendo que Él me edifique? Por ejemplo, cuando yo vengo a esta palabra y la leo cada día o cada semana o de cuando en cuando, dependiendo de la intensidad y la continuidad con que yo la use, ese poder que está en mí se va a liberar o va a mantenerse atrapado. A veces queremos tener vidas triunfantes y lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es liberar el poder que Dios ha puesto en nosotros. Y la segunda cosa, y con esto voy terminando, que era el propósito de esto, les voy a pedir que me acompañen para que leamos ahora los versículos 32 y 33 de Hechos 2. Dice, a este Jesús lo ha resucitado Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, y miren lo que viene ahora, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Era el cumplimiento de la promesa ahora en ellos. La promesa que había sido dada a través de los profetas y que se había cumplido en Cristo Jesús. ¿Cuál es la manera en la que yo puedo entender, en la que yo puedo abrazar y vivir la fuente de poder en mi vida? Cuando puedo entender que el plan de Dios, el propósito de Dios, siempre fue desde el principio el compartir, el acercarse y el rescatar lo que se había perdido. Y para eso primero Él habitó entre nosotros para llegar a manifestarse en nosotros. Y en esta mañana yo quiero animarle a que piense, Señor, en realidad tú eres algo genuino en mi vida. Lo que me ha traído en esta mañana aquí ¿es una costumbre? Yo estoy muy contento de que tenemos un buen grupo aquí y yo espero que sigamos viniendo más. Le animo a que si usted considera que aquí se está haciendo algo para edificar a la iglesia de Dios, no solamente venga, invite a alguien. Pero vuelvo a decir lo que hemos hablado antes. Para mí, como siervo del Señor, más importante que la cantidad de personas que vengamos es que mi vida esté siendo transformada. Es que el poder de Dios sea una realidad en mi vida. Cuando el Espíritu Santo se manifestó en ese lugar, dice que había reunido 120 personas. 120. Pero llegó con los 11 y con el otro que ellos habían escogido, y de una manera especial a través de ellos comenzó a manifestar el propósito de Dios. Nosotros somos la expresión de ellos hoy. Y yo les animo a que nos preguntemos, Señor, ¿cuál cambio tú estás haciendo en mí
y qué cambio yo estoy mostrando a otros y les estoy hablando a otros para que ellos reciban esa promesa que ya en mí se cumplió y que yo quiero que se cumpla en otros. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella habla y realmente tu Espíritu Santo nos persuade, nos convence de lo que es bueno para nuestras vidas. Y en esta mañana ha sido predicada conforme a lo que es. Te ruego que el Espíritu Santo cumpla su propósito en estas personas que han venido para el bien de sus vidas, para la fortaleza de sus vidas. Que aquellos que tienen dudas, que puedan estar pasando un momento de incertidumbre o que creen que están luchando contra algo, contra lo que no puedan saber que en el Espíritu Santo tú nos das el poder para vencer los miedos que antes tuvimos y las prisiones que antes tuvimos. Que nada es imposible en la dimensión espiritual para ti y que tú, a través de nosotros, quieres mostrar al mundo lo que tu presencia real puede hacer en nuestras vidas. Gracias por esta congregación que se reúne aquí para hablar en español. Gracias por esta iglesia que sustenta este ministerio. Danos un corazón sensible y dispuesto para vivir conforme a ese poder, a esa persona y a esa promesa que tu Santo Espíritu ha cumplido en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.